Bendito sea el Señor. Muy buenas noches. Volvemos a reencontrarnos con la intención de compartir las sagradas palabras del Señor. Dios dice que lo amemos, y una manera de amar a Dios es guardando su palabra, pero también poniéndola en práctica y compartiendo. Y en este día, cerrando ya el mes de julio, fiestas patrias, hoy es el último día del mes de julio, tenemos palabra para el pueblo peruano, para nuestra amada nación, para cada uno de nosotros, para poder conocer a profundidad los deseos de Dios para con esta nación. Ya hemos visto, hemos oído atentamente los discursos por fiestas patrias, los planes, programas, los diseños y todo lo que el hombre puede hacer con la intención de hacer comprender, querer convencer o tratar de ganar las opiniones favorables. Pero una cosa es mejor: la palabra de Dios. Ella sí es inalterable, infallable, y se cumple. Se cumple al instante, mañana, pasado, en un mes, en un año, en 2 años, 5 años, en un lustro, pero el asunto es que se cumple. Y lo que Dios dice, hay que cultivarla, hay que guardarla, hay que procesarla y hay que esperar. Porque el Señor en todo tiempo ha hablado a su pueblo, a sus hijos, a sus criaturas y al pueblo vecino y a todos los gentiles del mundo. Bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre por la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos que ponen oído, atención, entrega total, y sobre todo prendan el corazón al Señor. Y nosotros debemos también hacer nuestra parte para que podamos cumplir con el compromiso y el deseo del Señor. El Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado de nuestros caminos equivocados, perdidos, en los cuales estábamos andando, del lugar inclusive que hemos estado como en fangos de pecado, de perdición. De ahí el Señor nos ha sacado para limpiarnos, darnos su luz, hacernos ver en qué habíamos estado perdidos y por qué razón y para qué Él nos traía a sus pies, para qué nos prepara, para qué nos da conocimiento, para qué nos lleva de aquí para allá para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta última tarde del mes de julio es tiempo de compartir qué habla el Señor para esta nación, para esta bendita nación. Hemos estado haciendo todo un año el trabajo de hacer entender que por qué habían venido estos males que en Mateo, en el Evangelio de Mateo se habla en el capítulo 24, y habíamos empezado con el versículo del versículo 3, 4 para adelante. En el 6 estaba exclusivamente bien precisado los tiempos de estos momentos. Y luego continuaba en el versículo 7 los acontecimientos que se están dando. Y así hemos venido tocando hasta que después nos hablaba el Señor en ayuno y en oración: buscar lo guardado, lo secreto, lo oculto que Él tiene. Clámame a mí y yo te responderé. Entonces comenzamos a clamar, a buscar y nos llevó hasta Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, hemos pasado buen tiempo, ¿no? Y que
habíamos llegado hasta los tiempos de que el Imperio Romano, que simbolizaban los dos pies, estaban separados, pero seguían vigentes hasta la fecha, combinado con el barro, el hierro con el barro, y podemos entender que ello está vigente, que el Imperio Romano todavía tiene hegemonía en el mundo. Estamos hablando en aspecto espiritual, pero también la piedra que había golpeado al ídolo se había formado en un monte, y esa piedra, que era la base de ese monte, crecía y crecía y crecía, y que figuraba simbólicamente en lo espiritual a la nación, al pueblo, o lo que el Señor Jesucristo había ido ganando y sigue ganando hasta la fecha. También tocamos que por qué la maldad de este momento que todavía no superamos y está en el Perú por darse la tercera ola, ¿por qué razón venía? ¿Quién lo había ocasionado? ¿Quiénes lo habían provocado? ¿Y por qué se afinca y se arraiga en determinadas naciones o determinados pueblos? Amén. Y esto nos llevaba también a conocer en estos días, en estos tiempos últimos de este mes, por qué en el Perú venían estos acontecimientos electorales. También habíamos visto que la política y toda obra, filosofía, creación humana tienen tiempos limitados y al final se vuelven sistemas contra Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos reconocer que la ley de Dios, la palabra de Dios, es superior a toda norma. Y por la política se desesperan, se hacen guerras, hasta hay matanzas, enojos, iras, contiendas, aún entre familiares. Y esto nos llevaba a estos últimos momentos que hemos pasado, que hay una división, una polarización, pero gracias a Dios ya se ha amainado, ya bajó la tempestad, está bajando. Dios sabe por qué pone hombres o mujeres en determinados cargos. Y hay que ceñirnos y hay que respetar, y para eso el Evangelio nos enseña. Capítulo 13 de Romanos nos enseña mucho. Pero también, ¿qué tenemos que hacer los que estudiamos, recibimos palabra del Señor, nos profundizamos en los asuntos del Señor? Tenemos que decir las cosas que han de venir. Si el Señor desea hablarnos y decirnos, di a la nación, háblale al pueblo, habla a tus semejantes, habla aún al pueblo de Dios que estaba medio extraviado, o estamos apartados o alejados por conflictos, por peleas intestinas, por dimes y diretes. Y habíamos visto últimamente que el reino, un reino dividido en dos, es fácil presa del enemigo. Cae una casa dividida, está en manos prácticamente del enemigo. Y el enemigo entra con fuerza y hace todo lo que desea hacer. Destruye la familia, destruye el hogar. Y es por eso que al Señor no le agrada la división. Por el contrario, a Él le agrada la unión. Y es por la unión al cual nos hace en esta tarde congregarnos por este medio virtual, y a la vez también nos habla y nos dice que se dé la palabra que ha ido viniendo, que ha ido dándose poco a poco. Ha hecho un sumario el Señor y tiene palabra para nuestro tiempo. Amén. Vamos a leer el Evangelio que el Señor nos da para no errar, ni tampoco quedar mal, ni tampoco improvisar o decir que está acomodando o está viendo la forma de que quiere quedar en agrado. No, sino nos ceñimos a lo que la palabra enseña y dice:
para este tiempo, para esta oportunidad, el Señor nos enseña en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender. Ojo, oído, más oído que ojos, y más corazón y más entrega para esta palabra, dice. A la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Señor, glóriate en esta noche. Que tú seas, Señor, usándome. Yo nada sé, nada conozco. Soy inclusive inútil, Señor. Pero tú eres poderoso, sabio, divino. Habla tú, Señor. Úsame, Padre. Vamos a orar por esta bendita palabra para poder entender que ninguna profecía viene de interpretación humana o de la voluntad nuestra. Viene del Señor y no es para que esté guardada ni escondida. Y las profecías que están dadas en esta santa palabra de Dios no fallan, no mienten, no engañan, ni se puede tergiversar, ni torcer, ni cambiar. Y es por eso que pongamos atención, que hay para nuestra patria, para nosotros, porque patria somos. Tú, yo, él, ellos, ellas, nosotros, vosotros y ustedes. Todos somos una sola nación llamada Perú, a la cual amamos con todo el corazón, y que Dios nos enseña a amarla más todavía, porque fue el lugar donde Él escogió, donde viéramos la luz natural y la luz admirable que es este evangelio bendito. Oremos pues. Padre amado, bendito Dios, poderoso Señor, gracias te damos por este día, gracias por este mes, gracias por la festividad de la libertad en este pueblo llamado Perú, Señor. Por tu voluntad se dio, Señor, salir de los yugos. Pero también, Señor, tú trajiste, junto con los libertadores, Señor, vinieron hombres valiosos. Vinieron misioneros, pastores, con el evangelio en la mano y con el evangelio abierto, Señor, cosa que antes no se había realizado, Señor. El hermano o el pastor Thompson trajo el evangelio, Señor, a tu invitación, a la invitación también del general San Martín, Padre. Tú estabas obrando y estabas disponiendo que el evangelio ingresara al Perú un 4 de julio, Señor, de 1821. Hace 200 años, Señor, estaba el pastor Thompson, Señor, tomando esta disposición tuya, Señor, por intermedio del libertador San Martín. Y el 6 de julio, Señor, se abrió la primera escuela, el primer lugar, Señor, donde se enseñara con la Biblia abierta, Señor. Con la Biblia abierta, Padre amado, bendito Dios, para que pudiéramos conocer el evangelio. Oh Santo Dios, hoy esa escuela, Señor, esa escuela normal, hoy es la Universidad de la Cantuta, Señor, que quizás ya no se practica, ya no se lee el evangelio,
ni los mandamientos tuyos, Señor. Porque el hombre es así, Señor. Trata siempre de relegar, dejar de lado y no instruirse con la palabra de Dios que lleva al bien. Preferimos muchas veces, Señor, otras teorías, filosofías, creaciones humanas, aún, Señor, escritos humanos, cuentos, novelas y toda clase de teorías que a veces el hombre, diciendo que es muy sabio, pone al alcance, pero sobre tus asuntos, Señor, se separan, se alejan, y así andábamos también nosotros, bendito Dios. Pero hoy nos llamas un poco más y más a la entrega, Señor, para que de esa forma te conozcamos, Señor, y que tu palabra, estas profecías dadas, Señor, muchas de ellas ya han sido dichas, Padre, seguramente. Pero vale la pena recalcar y hacerles notar y saber de que hay palabra en abundancia para este pueblo bendito, Señor. Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo Santo, perfecto, tu unigénito y tu primogénito, Señor. Y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que es el maestro en convencer y en enseñar, y que es la autoridad vigente y está por todo lugar, dando, Señor, la enseñanza en los corazones y en las mentes. Gracias, Padre. Amén. Pues bien, amados hermanos, dice que las profecías ya están dadas, están escritas y no se puede cambiar ni alterar, no se puede modificar. Solo es cuestión de buscar y dejarnos inducir por el Espíritu Santo. Así dice, dejarnos conducir o llevar y que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe y nos diga qué es lo que acontecerá o qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó y por qué. Vienen a veces los males o vienen también las cosas buenas. Recuerden que el peruano por naturaleza es hombre de resiliencia. El peruano se levanta, se supera a los males. Amén. Y por eso está vigente y por eso sueña y por eso aspira a ser ese pueblo grande como lo fue antes por la voluntad de Dios. Amén. Y hacia eso va la palabra del Señor. El Señor casi siempre quiere darnos lo mejor, pero también nos reprende, nos llama la atención, nos hace ver nuestros errores para no volver a cometerlos. Amén. Bendito sea, glorioso sea el Señor, poderoso es Dios, amoroso. Dice pues el Señor que nuestra nación, hemos estado enseñando, que llamamos nosotros ahora Perú, por los vocables que unió y lo puso en nombre los conquistadores. Cuando un cacique colombiano a las riberas del río San Juan, por Pasto en Colombia, en esa zona, él estaba y tenía oro y se había encontrado con un comisionado de los conquistadores que estaban en Panamá. Pizarro estaba en Panamá, ya había hecho los viajes respectivos. Y este señor va con el oro y le dice, me he encontrado con un tal Virú o Pelú, pero el asunto que hay escritos en la Casa de la Fundición de Panamá, y esos son evidencias y son pruebas. Y para los que les gusta investigar, averiguar, nos debemos remitir a las pruebas. Y esa prueba existe. Entonces dijo que este cacique Virú me muestra que al sur de donde él se encuentra, pasando los bosques inhóspitos, estos bosques tan cupidos, tan tupidos, tan llenos, pasando estos bosques está una nación que está lleno de oro. Y los españoles tenían ya en mente, ya sabían
Por muchos viajes que se habían realizado, no solamente Pizarro ni Colón, sino también habían ya informaciones. Porque ya los hebreos habían llegado a América. Ellos también tenían información ya proporcionada, porque recuerden que Europa estaba lleno de las tribus de Israel, que habían salido, porque estaban ellos también sojuzgados. Y ellos también salían a la que se conoce por la diáspora. Y por el Evangelio mismo conocemos que en los tiempos del capítulo 11 de Génesis, cuando Nimrod quiso llegar al cielo construyendo la Torre de Babel con miles de personas, fueron también ellos espantados y echados, y también les pusieron lengua de confusión Dios mismo. Y ellos se esparcieron por el mundo porque Dios mismo quiso que se esparcieran por toda la tierra, por todo el mundo, rincón por rincón. Y ahí formaron sus pequeñas naciones, las cuales también avanzaron y fueron luego naciones fuertes. Tuvieron sus propios dioses, sus propias costumbres. A eso fue añadida los que de Europa venían, las diferentes tribus en viajes. Se le conoce a este tiempo como la diáspora. 586 años antes de Cristo empezó. Y luego 70 años cuando el Señor mismo profetizó, Mateo 24, los primeros versículos, lean si gusten, él mismo profetizó que no quedaría piedra sobre piedra en Jerusalén, y que allí a los 70 años hubo una gran revuelta, una gran matanza, y todo lo que conocemos como maldad hubo allí. Entonces muchos huyeron, salieron, pero también muchos fueron vendidos como esclavos hacia Europa. Los romanos los vendían como animales. Y en Europa se sobrepobló, abundaron, crecieron, porque estaban en los planes de Dios ellos. Y sus costumbres de los hebreos se dio. Ellos hablaban del Dios poderoso, hablaban del Señor. Lugar donde estaban, hacían lugares de adoración, pero siempre mirando, añorando la tierra bendita, porque así se ama la patria. El Señor Jesús, ejemplo y modelo de amar a su Jerusalén, a su patria, lugar donde nació, lloró por esa patria. Amén. Así pues nos enseña Él también a amar a nuestro querido Perú. Entonces, en estas circunstancias, todas estas tribus llegan a América, al nuevo mundo, al lugar donde se iba a hacer una nueva vida, lleno de riqueza. Y para eso ya el Tahuantinsuyo tenía harta riqueza, harta sabiduría. Habían ganado la tierra, habían sojuzgado la tierra, habían hecho para sus cultivos andenerías, y esas andenerías tenían irrigación, y ellos cosechaban aguas, las aguas de las primeras lluvias y de la segunda lluvia, ya para terminar los cultivos. Y Dios enviaba lluvias tempranas y lluvias tardías, y esta tierra bendita florecía en abundancia. Amén. Crecía, se expandía con sabiduría que Dios deseaba. ¿Y creen que ello Dios lo ha retirado? ¿Creen que Dios estas sabidurías, estas bendiciones, estas bondades lo haya retirado? Nosotros hemos provocado a ellos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Y si seguimos con el árbol genealógico, vamos a encontrar muchos por el apellido. Tienen que saber de dónde vienen, quiénes son. Sus patronímicos, a muchos le van a señalar que son de Europa.
Y a muchos también les van a decir que ya tienen apellidos nativos. Amén. Pero vino el mestizaje, y este mestizaje origina esta patria que el conquistador, en nombre del cacique, dijeron: vamos a Virú, vamos al Perú. Alteraron la B por la P, y se presume o se puede, porque esa letra de las 4 componentes, Virú o Bilú, entonces la primera lo pronuncian como P y la segunda lo dejan ahí, o posiblemente, si ha sido L, le han cambiado en R y suena Perú. Así que los conquistadores pusieron Perú. Y cuando se da la capitulación de Toledo en España, separan al nuevo continente o a las nuevas colonias que estaban conquistando los españoles, separan desde parte de Colombia hasta el límite con el Cusco, y hacia el Océano Pacífico y hacia pequeña parte de la selva, como el Virreinato de Castilla, la Nueva Castilla. Y toda la selva, una parte estaba también en ello. Pero la Amazonía había sido, en el pacto que los españoles habían hecho con Portugal, reservado para Portugal, porque ellos también eran viajeros. Y ellos reclamaban bastante que sus viajes que habían hecho habían ya llegado a Brasil. Hay una teoría que dice también que los hebreos han entrado cruzando el Atlántico, viniendo por Sudáfrica y luego hacia Asia y parte de Israel. Ellos entraron por Paraná, también se dice. Y esta teoría hace creer que en la selva brasilera no han podido quedarse y no. Avanzaron un poco más, y en las pampas de Argentina tampoco. Pero sí hay estudios que dicen que el primer hombre que se encuentra es en Argentina, en una cueva. Avanzaron por la zona de Chile, Tierra del Fuego, tierra arenosa, candente, que tampoco no se quedaron. Avanzaron un poco más y llegan al Titicaca. Amén. Otros dicen que pasan y llegan hacia el Cusco. Allí fundan el imperio, el incario. Coincidencias hay muchas, pero sí, no se puede negar que en Piquimachay, en una partecita de Ayacucho, hay una cueva donde se encuentran los primeros grafos, los primeros escritos. Y así podríamos decir que el Perú es antiguo. Como dice por ahí una canción, una creación, dice: el Perú nació serrano. Nació en el Titicaca o en el Puno, pero el asunto que llegó al Cusco y ahí se fundó, en la parte central de 7 montes. Se fundó el Urim y el Anan Cusco, como en los hebreos. Eso ya hemos ido enseñando, pero vamos ahora a lo que significa el Perú, su crecimiento, sus avances y la palabra central que es para esta nación. Sabemos que por el norte entraron por Trujillo, por Cajamarca los españoles. Llegaron allí al encuentro con Atahualpa, y a Atahualpa ya sabemos qué le pidieron, y luego le engañaron, le estafaron y lo asesinaron. Amén. Y para eso también se prestó los que venían con ellos. Los que venían a evangelizar se prestaron también a todo ello. Y permitieron y dijeron que es hereje y merecía la muerte, como la historia dice.
Y en ninguna parte del Evangelio dice que se debe sacrificar a un ser humano de esa forma, quemándolos, ¿no? Vino luego la Santa Inquisición. Pero el asunto que en 1535 llegamos al Perú, llegamos al centro de Lima, y allí se hizo la fundación de Lima. Habíamos enseñado también cómo se fundó, basado en que Lima, antes de la fundación, tenía más de 200 huacas, que están hasta hoy en día en estudio, pero muchas de ellas han sido ya excavadas y reveladas y mostradas. Todos tienen la misma construcción, la misma estructura, el mismo modelo piramidal semejante a Egipto. Quiere decir que se ha copiado de Egipto, o los egipcios se han copiado del antiguo Perú, sus sacrificios. Pero vamos a la parte central, que es el palacio de gobierno, lo que hoy se pelea, se lucha y todos desean y ambicionan. En la parte central norte está la estructura de lo que es el palacio. Lado derecho está el cabildo, la municipalidad, todo lo administrativo, que es en los asuntos municipales. Y al lado izquierdo está la catedral, y al frontis están las casas y los arcos, que así se estructuró. La zona comercial, la zona de restaurantes, lo que hoy vemos. Pero antes era parte de la población, de la que se instaló allí, y luego con el correr del tiempo parte de la aristocracia. Vamos a lo que señala la parte izquierda, donde ahora es la catedral. Amén. ¿Qué nos dice en la enseñanza? Que en ese lugar había un templo pagano, un templo antiguo. Recuerden que nuestros antepasados no sabían nada. Ellos tenían una visión diferente. Había una cosmovisión distinta, una cosmovisión andina, basada en que las deidades eran dioses paganos, animales. Aún las deidades eran las lumbreras y las estrellas. Y sobre eso edificaron la catedral. Sobre eso edificaron lo que hoy día tenemos. ¿Y qué tenemos ahora allí? Dioses también, ídolos. Se ha traído y se ha puesto sobre esas bases ídolos. Por eso le decíamos que recién, hace 200 años, entra con el libertador San Martín el Evangelio en forma así clara, libre, para poder ser expuesta, conocida, investigada, leída, enseñada. Y muchos habíamos estado desordenados, siguiendo la tradición casi, se cambiaron. ¿Y qué fueron esos ídolos traídos? Eran los que Babilonia los tenía como dioses sembrados en su colonia Roma. Roma fue colonia de Babilonia, y Babilonia es la Meca, el mundo de la idolatría. Lean Apocalipsis en algún momento. Hay muchos capítulos que hablan de ello. Entonces, trajeron sus ídolos a su imperio, es decir, a Roma. ¿Y Roma qué hizo luego? Creó 325 años después de la muerte de Jesús, o después de Cristo mejor, crearon una religión, y esa religión vino con los conquistadores. Entonces nuestros antepasados fueron sojuzgados, prácticamente corridos de esa zona, y allí se puso nueva fe, nueva confesión, nueva religión y nueva creencia, y se ha seguido las idolatrías.
Y producto de ello seguimos hasta hoy en día. Amén. Pero también hay cosas valiosas que vinieron con los conquistadores. Vino el evangelio, vino el libro, vino la enseñanza. Enseñaban. Pero la palabra dice bien claro. También hay falsos profetas que no enseñan el evangelio verdadero, que no enseñan de que Dios es espíritu y como tal Dios está vigente y vivo. Él está en todo lugar. Es poderoso, es omnipotente, es dueño de la ciencia, conoce, sabe de las ciencias y es omnisciente. Y Él está en todo lugar, en todo sitio. Y es omnisciente. Entonces ese Dios es el que habla y el que dice, enseñen. Y el hombre está extraviado, está perdido porque no conoce la verdad. Por eso Juan escribe y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y podemos decir, ¿quién es la verdad? Es Cristo Jesús, la verdad de Dios. Él es la verdad. Juan 8:36, si verdaderamente el Hijo os libertare, seréis libres. Seremos libres. Y somos libres, como dice nuestro himno nacional. Y hoy es tiempo, pues, de recibir. Ahora podemos decir, ¿y por qué pasan estas cosas? Porque el Perú necesita una libertad total. Nos hemos liberado políticamente. Recuerden que el 28 de julio de 1821 se proclama la independencia pero del yugo español, de la política española, del manejo español. Pero en la parte del alma y el espíritu que es fundamental en el ser humano, ¿nos hemos liberado? ¿Nos hemos liberado? ¿O estamos libres? No. Adán y Eva aceptaron el pecado y eso ha venido en los genes, han continuado. Por siglos, siglos han continuado. Por milenios han continuado el pecado de los primeros padres. Y el pecado se hereda en el gen. Y en los genes ha venido también cuánto pecador. Y los nuestros también en la tierra, cuánto pecado han tenido. Se han juntado pecados venidos y pecados naturales que ya habían acá, nativos que habían acá. Y eso no se libera. ¿Con qué nos libertamos entonces? Con Cristo Jesús. No estamos total libres. Por eso que pasamos. ¿Y por qué hay pobreza por los siglos? Pobreza por centurias. ¿Por qué hay pelea, lucha, envidia y toda clase de males? Es que el alma y el espíritu no han sido libertados. Y el que liberta es el Señor Jesucristo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Bendito sea el Señor. Bendito Dios Padre por mostrarnos que quién es. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos y por qué? Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué el Perú pasa por estos problemas? Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2, versículo 12 para adelante. Dice, ya nos hemos contextualizado en el Perú, ya conocemos que nuestros antepasados han tenido deidades que han sido paganos. Aún hasta la serpiente era adorado. Los apus, las cochas y toda clase, hasta las fieras. Similar a India, ¿no? En India también siguen adorando a los animales inclusive. Y sobre eso vinieron idolatrías. ¿Y qué ha quedado? ¿Qué trono se ha formado? ¿De Cristo Jesús? ¿Del Señor? Acá nos hemos ubicado ya. ¿Por qué? ¿Y por qué existen estos males ancestrales en el Perú? Dice pues
capítulo 2, versículo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. La espada aguda de doble filo es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús también, Él habla con su palabra que es como espada de dos filos que penetra hasta el corazón, que penetra hasta los tuétanos y hace ver en qué fallamos y cuál es nuestro error por no aceptar a Cristo Jesús. Amén. Dice también, yo sé dónde vives y dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Aleluya, gloria a Dios. El Señor conoce dónde vives, dónde vivimos, dónde estamos, dónde en mal momento y en mala forma se ha instalado y se ha hecho el trono de Satanás. Y Satanás se cree con derecho a perturbar a esta nación, a dañar a sus habitantes de este pueblo. Él se cree que todavía el Perú le pertenece y no se da cuenta o no se ha enterado que ha venido hace 200 años la palabra, la espada de dos filos, para enseñarnos, para decirnos de que Él está derrotado, Él está muerto inclusive. No tiene nada que hacer y por eso también dice, habla, enseña, dile que Dios está vivo, el Dios viviente está con el Perú, aunque con una porción, aunque con poco, pero está el Señor. Ama también al pecador, ama también al que está en problemas, en dificultades, ama a estos congresistas que están en equivocación, no todos, algunos, errados, están enfrentándose. Es que no tienen nada que dar algunos, porque en su corazón no está todavía el Señor, todavía no está la semilla del amor, ese amor que se debe compartir los unos con los otros. Y esta palabra también va para el nuevo gobernante. Él no ha sido puesto por el señor Cerrón, los partidarios o los que votaron. No está puesto por ellos, está puesto por Dios. Por alguna razón, su esposa es hermana, es cristiana, está sufriendo. Y si alguien tiene que decirle algo, díganle que está sufriendo, está en dolor, que tiene mucha tristeza, porque su esposo todavía no es cristiano, está en dudas, está que se resiste al Señor. Pero si quiere tener un buen gobierno exitoso y quiere ser usado por el Señor, tiene que humillarse y tiene que decirle, Señor Jesús, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, ayúdame, usted gobierne y úseme, porque sin Dios somos nada, sin Dios somos como la flor que se marchita. Amén. Dice pues el Señor, conoce que en el lugar donde está el trono de Satanás, hasta ahora se hacen grandes ceremonias, grandes cosas. Amén. Y en cada lugar, en cada pueblo, se hacen cosas contra Dios. Se ofende al Señor, se le da espalda y cuando se habla, inclusive se dice, o cuando nosotros hablamos la verdad del Evangelio, nos comienzan a ofender, criticar. ¿Y cuántos renegarán? ¿Cuántos hablarán mal? Pero es la verdad, es lo que Dios tiene por escrito. Ante esa verdad, nadie puede negarse, nadie puede demorar, nadie puede dar las espaldas. Tiene que aceptar, porque caso contrario le irá mal.
caminaremos mal, andaremos mal, estaremos perdidos y estaremos adorando y haciéndole fiesta de repente a Satanás, que tiene sus santuarios en cada pueblo y en cada lugar. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Aleluya, gloria a Dios. Oído, ojo. Tenemos 2 oídos para oír. Amén. 2 ojos para ver. Y una boca para hablar y decir lo necesario, lo que queremos que escuchen y acepten. Tengo algunas cosas contra ti, dice, contigo, a los que se aferran a la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta antiguo que había sido comprado y ganado por los enemigos del pueblo de Israel. A él le habían ofrecido cuartos de oro, le habían ofrecido dinero. ¿Para qué? Simplemente para salir, pararse al frente del pueblo y maldecir, echarle maldición al pueblo. La maldición significa maldecir, hablar mal. Eso es maldición, hablar mal. Y lo que querían los enemigos era que al pueblo le vaya mal. Y por eso lo habían comprado a Balac. Balac cayó en la tentación. Un buen siervo. Y él, por más que la burrita le pezuñaba, obstruyéndole el pase, él estaba ya dispuesto a hacer lo que el diablo quería. Maldecir al pueblo del Señor. Ojo, pararse frente al pueblo y hablar cosas que luego van a ser mentiras o mal, hace mucho daño. Arrastra, convierte también al pueblo en víctima muchas veces. Y por eso no es bueno lanzar por lanzar cualquier palabra o salir del apuro y decir cualquier cosa. Es mejor. Y acá están las enseñanzas para un buen discurso, para una buena palabra. Y al pueblo hay que dar siempre buena palabra, como se está haciendo hoy. Abre los oídos, abre tu corazón, sal de la idolatría, sal del paganismo, sal lo que nuestros antepasados han hecho y los que han venido también hicieron. Sal, porque yo también estaba en esas cosas. Oí la palabra en el tiempo adecuado de Dios, en el tiempo del Señor. Me abrió los ojos, me abrió el corazón, me abrió el oído. Comencé a escuchar y comencé a investigar con estos ojitos, comencé a leer, buscar cuál es para mí, cuál es tu palabra, Señor, qué es lo que deseas decirme en esto, en lo otro, y así. Y eso va cambiando. ¿Qué psicólogo, psiquiatra? Aquí está la mejor terapia para los que sufren incluso, para los que están pasando problemas, para los que están bien inclusive, para los ricos, para ver por qué estás lleno de fortuna, lleno de riqueza y qué debes hacer con ello. Amén. Acá está la mejor seguridad. Dios mismo nos enseña a ser buenos alumnos y discípulos. Amén. Sigamos entonces. También tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran un grupo extraviado que enseñaban otras cosas, ajenas al Evangelio, ajenas a la Torá de ese pueblo, porque en ese tiempo solamente estaba lo que llamamos el Primer Testamento. No estaba el Segundo Testamento, que fue dado por el Señor Jesucristo. Entonces, los Nicolaitas enseñaban el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, errado, equivocado,
y mal. Entonces el Señor les dice, pues ustedes están incluso, Balaam tenía una doctrina de perdición ya, se había endiablado, por el dinero se había endiablado y enseñaba ya perdición. Luego acá los nicolaitas hacían lo mismo, pero ellos se aferraban a la doctrina diciendo, no, es lo que nos enseñan los nicolaitas está bien, así como ahora. ¿Cuántas sectas están dando vueltas? ¿Cuántas sectas están ahí nacientes y hasta dan dinero? Vienen de los países en potencia grandes y hacen el 27 en la noche oración por el Perú, por todas las religiones que están aquí en el Perú. ¿Dónde fue? En La Molina, en la casa de los mormones. Y ahí todos los que pasaban a orar, todas las diferentes religiones decían, somos tus hijos, Señor, somos hijos de Dios. Cuando para ser hijo de Dios tienes que recibir a Cristo Jesús, que es la única persona que venció todo y que te da potestad de ser llamado hijo de Dios por adopción. Porque Cristo Jesús es el hijo natural. Y como hijo por adopción alcanzamos todos los derechos, todo lo que el Padre da y ofrece y dice. Amén. Entonces, los nicolaitas hacen pues una enseñanza de doctrina falsa y de eso muchos se agarran. Yo tengo mi religión, tengo mi iglesia, tengo mi Señor, tengo aferrados, no quieren aceptar la palabra del Señor, que es simple. Recibir al Señor Jesucristo en oración, decirle que ingrese en espíritu a nuestro corazón y de ahí comience a cambiar nuestra vida. ¿Cómo va a cambiar? Enseñándonos su evangelio. Enseñándonos su evangelio. Y allí, transformados, cambiados, nos volvimos en siervos del Señor. El Señor sabrá qué misión darte, qué trabajo, qué tarea darte. Amén. Sigamos. Y así que arrepiéntete de lo contrario. Pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos, contra todos los que estén a espaldas del Señor, o contra todos los que niegan al Señor, contra todos los que se hacen enemigos del Señor, contra todos que estén alejados de la cosa del Señor. Y aún están muchos en las cosas del Señor, pero luego se salen, se deslizan, se van, comienzan a caminar al borde, al filo del abismo, así como esas cabras monteses dejan la llanura de los pastizales y comienzan como traviesitos, siguiéndole las cabras, comienzan a ir de redil en redil, por las zonas peligrosas, por los peñascos, comienzan a subir a las alturas y ahí creyéndose también que son cabras, pero son ovejas extraviadas, ovejas perdidas. Por eso ya se les dijo, son efraínes, descendientes de Efraín, o de las 11 tribus. Pero la tribu de Judá lo sigue llamando, lo sigue diciendo, ven, somos uno solo, somos un solo pueblo. Amén. Arrepiente de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Está peleando en este momento. La palabra de Dios es la espada. Y en este momento está removiendo corazones. Está haciéndole ver, reflexionar de que estamos extraviados. Estuvimos extraviados y estarán extraviados si no escuchan y no quieren procesar la palabra, recibirla y decirle que es para mí. Gracias, Señor. Esta palabra es para mí. Gracias. Como peruano te agradezco, Señor, que estaba viviendo en paganismos, en idolatrías, Señor. Aún estaba comiendo comidas agradables, pero presentadas, hechas para dioses ídolos. Hoy, Señor, estoy entendiendo que me estás llamando, me estás reflexionando, me estás haciendo ver
de que tú estás vivo y de que me quieres dar una nueva vida, una nueva manera de vivir, que no es tan difícil, pero sí es de dedicación. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso, la iglesia eres tú, yo, ellos, ellas, nosotros, todos, vosotros. Somos iglesia, nos desplazamos, vamos para aquí, para allá, donde nos llame, y ahí nos cobijaremos, estaremos juntos adorando al Señor, dándole gracias. Gracias, Padre. No sabía que era descendiente hebreo, no sabía que era de una de las tribus, Señor. Mi corazón estaba reservado en una parte para ti, para adorarte en algún momento. Y hoy es mi tiempo, Señor. Como peruano, te acepto, Señor, te recibo. Que el Perú será grande siempre en cuando nosotros comencemos a buscar al Dios verdadero. Y por eso, estas frases, el Perú para Cristo. El Perú sea para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos para ello? ¿Qué nos dice Dios para que podamos estar bien amalgamados, bien unidos, bien juntados? La reconciliación. Así como Dios nos reconcilia, nos llama y nos dice: sal de ahí, pecador, ven a mí. Yo quiero reconciliarme. Te doy esa oportunidad de reconciliarte para que seas descendiente, para que tengas todos los derechos, para que puedas estar en el lugar que yo te ofrezco. Ven. El Señor es el primero que nos reconcilia. Así nosotros necesitamos reconciliarnos para que el Señor nos vea bien, no nos vea un pueblo dividido, un pueblo separado. Por ahí me comunicaron, me hacían ver, me decían que en la juramentación o cuando los ministros eran presentados para jurar, en el escudo se veía una sombra negra en la cornucopia. ¿Conocen la cornucopia? Es esta parte. El cuerno en los asuntos de Dios es un símbolo sagrado. El cuerno simboliza la voz de Dios, la palabra de Dios, el clamor de Dios. Por eso que cuando se juntaban ahí los pueblos enemigos para atacar a Israel, Israel tenía atalayas. Estaban en las cumbres de las montañas y ellos tocaban: Señor, 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 ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y luego otro tipo de sonidos: alerta, alerta, alerta. Y eso simbolizaba: tú llamas a Dios y Dios responde arriba. No te preocupes, hijo mío, ahorita mismo vengo en tu ayuda, en tu auxilio. El Señor interviene. Esa es la voz de la comunicación. Queda el compromiso de hace buen tiempo también saber y conocer qué significados tiene la trompeta de cuerno. Amén. Y no se veía negro y no se veía dinero en abundancia. Por ahí podría simbolizar algo. Abundancia, y si no hay abundancia de dinero, escasez, dificultad. Alertamos pues a los estudiosos. Alertamos. En nuestro escudo no en vano ha sido puesto ello. Abunda el mineral, abunda el oro, abunda la riqueza. Y esa riqueza no debe faltar en el bolsillo y en la casa de los peruanos. Pero por la mala distribución, por el aprovechamiento de unos cuantos, por el saqueo de nuestras riquezas, hay escasez en muchas familias. Eso se revierta, eso cambie. El Señor obre a favor nuestro, pero va a obrar el Señor cuando nosotros cambiamos de camiseta, cuando nosotros cambiamos de posición, de ubicación y de creencia y de fe. Amén.
ya tendremos derecho de ser hijos y a no allí vivir de las misericordias, ni tampoco como la mujer sirofenicia que vivía de las migajas. No estamos para estar con migajas, siendo ricos en este país que Dios puso, que Dios creó, que Dios hizo. Si así lo sientes, entrégate al Señor. Quedan más para poder compartir la palabra del Señor. Dios desea que seas hijo del Señor para convertirte en sirviente de Él, y es mejor servir al Señor que antes estar en el trono y en el palacio de Satanás, ¿no? Es mejor estar con Dios. Cristo viene en cualquier momento para el pueblo que está formando. Intégrate a ello. Te amo, amigo oyente, familiar, vecino, amigos y todos, los amo, y por eso les digo que es mucho mejor que estar con Dios, y sobre todo aquellos que están por el mundo, en el extranjero, que están lejos de la casa, lejos de esta amada patria, lejos de la familia, lejos de nuestras costumbres, nuestra vivencia, hasta nuestra comida, nuestro folclore y todo. Están lejos, pero en algún momento retornarán. Pero muchos de ellos que han hecho raíz y han hecho familia, quizás ya no puedan volver. A sus descendencias enséñale qué es Perú, qué es ser peruano, qué fue el Perú, qué fue el Tahuantinsuyo, qué fue el Incario, qué fueron las culturas precolombinas, qué fue Caral. Está ubicado entre la cultura más avanzada de la antigüedad después de Mesopotamia. Que al nombre de Cristo sea la gloria. Hemos concluido, hemos terminado, y mañana, pasado y siempre habrá palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Te damos, Señor, la gloria, la honra. Solamente eres tú digno de toda la gloria. La gloria tuya, Señor, nadie lo puede usufructuar, ni usar, ni apoderarse, ni decir, ni vanagloriarse. Ni el presidente del Perú, ni el rey de España, ni el presidente de las Naciones Unidas. Nadie puede gloriarse, Señor, porque esa gloria es falsa y es momentánea, humana, y a veces hasta mal dicha, o dicha también, Señor, por hipocresía, por alabanza, por querer quedar bien. Pero la gloria tuya, Señor, es eterna. Bendito Dios por tus grandezas y todo, Señor. Te amamos, te adoramos. Gracias, Padre. Nos has hablado, nos has dicho con toda claridad que el Perú cambiará y será totalmente progresado y llevado, Señor, como antiguamente quisiste que seamos, Señor. Nos desarrollaremos cuando el pueblo cambie también totalmente, Señor. Está en nuestras manos el hacer de esta patria grande y hermosa y poderosa y potente, Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Amén y amén. Hemos concluido, amigos. Gracias por oír y por escuchar. Comparte, comparte y comparte.